Señor Castaño, bienvenido a su programa Hablando con los que saben. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a entrar de una vez así directo. ¿Quién es el señor Alfonso Castaño y por qué lo invité? A ver, Alfonso Castaño es un ciudadano de Granada, presidente de la Asociación Comunal de Juntas de Granada, ASOJuntas, pero también hago parte de la Mesa Hídrica Sumapaz Ariari. La Mesa Hídrica Sumapaz Ariari es un colectivo integrado por gran cantidad de personas que no tienen ninguna directiva, sino que se maneja más bien como de un colectivo plano, buscando que no haya como la oportunidad de, primero, de que no haya contaminación, que no haya amenazas, que no haya nada, sino que al fin y al cabo todos somos responsables de todo. Un colectivo que busca defender el medio ambiente, busca la protección del agua, por eso el nombre de Sumapaz Ariari, pero que en todo lo que se plantea no hay una dirección especial, sino más bien como una dirección colectiva que está dada por todos los que pertenecemos a la Mesa Hídrica. Bueno, entonces ya saben ustedes por qué vino el señor Alfonso Castaño. Hay un tema inicial y es que nosotros hablamos del Ariari, región del Ariari, llanos orientales, pasamos el Piedemonte y estamos disfrutando de un paisaje totalmente diferente, de una gran cantidad de agua. Nosotros éramos el segundo país en riqueza hídrica, tengo entendido que ya vamos como para el 5.º lugar y ya va echando más para atrás, o en el 25 es más, pero pues queremos mirar un poquito. Primer punto, hablamos de que al río se le está acabando el agua, al río Ariari. ¿Es cierto? A ver, sí, se le está acabando y yo creo que aquí inciden muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros pertenecemos a una macrocuenca grande que es la cuenca del Orinoco. Esa macrocuenca grande, por supuesto, que tiene grandes ríos, muchos ríos, los ríos que están en Casanare, los ríos que están en Arauca, los ríos que están en el Meta, y uno de esos ríos es el Ariari. Como aquí vamos a tratar el tema del Ariari, pues el Ariari es un río grande, inmenso, majestuoso, hermoso, que lo hemos cuidado muy poquito. Y aquí hay que decir con claridad algunas cosas que son verdades y que son verdades de apuño, y que de las cuales tenemos que hacernos cargo nosotros, los habitantes de la región del Ariari. El Ariari nace en el páramo Sumapaz, en el municipio de Cobarral, que va hasta los límites con Cundinamarca. Allá nace el río Ariari y baja recogiendo gran cantidad de ríos, de caños, de quebradas, y los campesinos que han ingresado desde siempre a esa región hace 60, 50, 70 años, han deforestado sin mucho control. Y esa deforestación ha hecho que el río pierda cauce. Pero a eso hay que agregarle otra cantidad de cosas, otra cantidad de inconvenientes que nosotros hemos ido creando. Por eso cuando hablamos de la cuenca del río Ariari, tenemos que decir que hay que protegerlo y que es un compromiso de todos. ¿Y de quién lo debemos proteger? Primero que todo, de nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos tenemos que empezar a cuidarlo. Bueno, tenemos una situación aquí, ya empezamos a hablar que el río nace no de pronto en el Meta, sino nace en Cundinamarca, páramo del Sumapaz, y aquí tenemos la primera dificultad, porque una cosa es hablar de Mesa Hídrica del Ariari y otra cosa de hablar de los grupos ambientalistas de Cundinamarca. ¿Ustedes se están relacionando, están trabajando juntos? ¿Qué está pasando ahí? Sí, claro, hemos tenido contactos. De hecho, en un foro ambiental que hicimos aquí en el municipio de Granada vinieron delegaciones de municipios de la parte de Sumapaz. Hay que entender que el páramo es como una casa de dos aguas. Y el agua que llega a la cúspide, arriba, a la cubierta, a la parte alta de la casa, una se distribuye para un lado y otra se distribuyen para otro. Las lluvias que se forman con la evaporización de las aguas allá en el plano, abajo, de un lado o de otro, llegan al páramo nuevamente y vuelven y se reparten. Si nosotros cuidamos el páramo, si nosotros cuidamos todo lo que tiene que ver con el hidrodinamismo de la región del Orinoco, pero allá no se cuida, o si allá cuidan y nosotros no cuidamos, entonces no estamos haciendo mucho, estamos haciendo muy poco. Y además a eso hay que agregarle que es el páramo Sumapaz lo que tiene que ver con el Ariari, pero los otros ríos, como los del Casanare, esos son con el páramo de Pisba, pero aquí hablemos del páramo Sumapaz. Nosotros hemos hecho contacto con municipios de Cundinamarca que también defienden el río, que también defienden el páramo, y lo que hay que tener claro es que mientras no se defiende el páramo, no hay posibilidades de conservar el río. El río se conserva si hay páramo. Ese es el punto fundamental. Bueno, entonces viene un primer elemento. Tenemos corporaciones autónomas regionales. Está la de Cundinamarca, la CAR Cundinamarca, y para el caso de esta región sería Cormacarena. ¿Cómo está la situación ahí?
ahí ya empiezan a encontrarse otros inconvenientes. Además del daño que nosotros hacemos, de que hablaba en el comienzo de la charla, hay que decir que en el caso de Cormacarena, pues habrá que decirlo, no hace mucho por cuidar, por vigilar, por cumplir el compromiso que tiene, la norma que tiene desde cuando se creó. La Corporación Cormacarena se creó con la ley 99 del 93 y tiene unas funciones específicas que las cumple muy poquitico. La vigilancia que hace es muy poquita y el trabajo que hace por la protección del río es muy poca, es casi nulo, y uno encuentra a Cormacarena pues de pronto haciendo mucha bulla, sacan unos pendones muy bonitos, sacan unas publicidades muy bonitas, hacen una rendición de cuentas muy bonitas, rinden cuentas aquí, rinden cuentas allá, pero si uno se va a la realidad no es mucho lo que se hace. No sé si habrá que de pronto darles algún principio de buena fe y decir de pronto no tienen los recursos suficientes, pero también hay veces que no hay como la voluntad política, la voluntad administrativa, la voluntad funcional para que se hagan cosas que verdaderamente defiendan y protejan la cuenca. Y la tienen que proteger de muchos factores, incluidos nosotros. Entonces, ahí ya en Cundinamarca pues hay otra corporación, no estamos muy enterados de cómo funciona, pero si funciona como la del Meta, pues entonces estamos en riesgo. En un riesgo grande. Estamos en riesgo. Vamos a mirar este asunto. Hay unos PONCA. ¿Qué son los PONCA? Me decía usted que estuvo en la reunión para lo que va a ser la programación del siguiente año. Sí, claro, estuve en una reunión, en un taller que es el inicio de la construcción del PONCA, que es el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica, no del Ariari, sino de cualquier río, de cualquiera en el país. Habrá que construir el PONCA del río Magdalena, el del río Cauca, el del río Sinú, el del río, en el caso de nosotros ya, el del río Guayuriba, creo que lo están haciendo, y hablando del de nosotros, el PONCA del río Ariari. Los talleristas que nos presentaban ese trabajo nos decían, porque aquí hay que entender que el río Ariari tiene unos ríos grandes que son afluentes, como el río Lacal, como el río Guape, el río Güejar, el caño Urichare, que lo llamamos caño pero es un río, el caño Iracá, que lo llamamos caño pero es un río porque recibe otra cantidad de afluentes, y cada uno de los ríos que forman el Ariari, que le caen al Ariari, reciben otras aguas. Y cuando hablamos de la cuenca del río Ariari tenemos que hablar de todos esos ríos. Y cualquier cosita que le pase al cañito más pequeñito, al nacimiento más pequeño, le pasa al río. Porque todos llegan al río de una u otra manera. Es más, no solamente los caños. Cuando hay un terreno que no tiene caño, un terreno plano, un terreno grande, un terreno extenso, pero que recibe aguas lluvias, y esas aguas tienen que caer a algún lado. Las que caen hacia el río, hacia la cuenca, hacia el cauce del río Ariari o a cualquiera de los caños, pues esos terrenos pertenecen a la cuenca del río, y esa cuenca del río es la que debemos cuidar. Y el PONCA se trata de eso, de hacer un plan de ordenación y manejo de esa cuenca. Y aquí encontramos algunas falencias en esa construcción de ese PONCA que vale la pena de pronto comentarlas. Eso quería preguntar. Listo, está hablando de un PONCA, pero estamos hablando de diciembre, y resulta que los planes de ordenamiento territorial se estaban discutiendo desde mitad de año. Ya claro. Para esta época se supone que está todo adelantado, y lo que viene a futuro pues ya iría tarde. ¿Qué pasó? ¿Se demoraron los de Cormacarena? Nos preocupaba mucho precisamente eso, porque los planes básicos de ordenamiento territorial, o los POT, de acuerdo a la categoría del municipio, para nosotros es un plan básico de ordenamiento territorial, se empiezan a construir desde ya. Ya los municipios más organizados, desafortunadamente el nuestro no es tanto, no ha empezado, pero deberían estar ya trabajando en la construcción del plan básico de ordenamiento territorial. Se dice que 6 meses antes de terminar el otro, que se termina ahorita en diciembre, a finales de diciembre. O sea, ya estamos a menos de un mes de terminar el plan básico de ordenamiento territorial. De ya haberse iniciado 6 meses antes. Lo que hizo el municipio de nosotros, el municipio de Granada, fue hacer una expansión urbana a la carrera, sin mucho estudio, en el Consejo Municipal, que no la compartimos, pero que la respetamos, porque al fin y al cabo los que tienen la credencial son los concejales, y ellos tomaron esa decisión. El alcalde es el alcalde y tomaron esa decisión. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Cormacarena viene ahora y nos dice que nos van a construir el PONCA, el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Ariari. Y ese PONCA, después de construido, va a incidir en los planes básicos de ordenamiento territorial y en los planes de ordenamiento territorial.
después de que ya están construidos. Entonces, tendría que cambiarse toda la tendría norma. que cambiarse, pero no el PONCA, porque el PONCA tiene una jerarquía superior. Entonces, tendrían que cambiarse los planes básicos de ordenamiento territorial. Y mire lo que va a pasar, que lo que se diga en el plan básico de ordenamiento territorial va a quedar sujeto a las modificaciones que se puedan dar de acuerdo a lo que produzca el PONCA. Porque es que el PONCA es un trabajo de campo, es un trabajo grande que puede durar 18 meses. O sea que tendremos PONCA más o menos a mediados del año 2017. O sea, tenemos Caño Iriquén, Caño Iracá, Gualas, que Claro. están dentro de la expansión urbana, se convertirían en las cloacas que tenemos en las capitales. Posibilidades de terminar como el Caño Iriquén y como el Caño Piedras. Para allá vamos. Perfecto, Pero entonces, el PONCA se demoró mucho por Macarena para empezar a construirlo. No sé cuáles son las razones, de pronto son financieras. En eso no podemos, yo soy muy cuidadoso en eso. Yo me atrevo a decir que los de Cormacarena son ineficientes y muy poco trabajadores, porque no le ponen cuidado a muchas cosas, pero en esto sí no sabría, porque eso tiene un costo altísimo y eso tiene que tener una financiación, y ahí sí hay que hablar de recursos. Pero en el plan de ordenamiento se supone Claro. que Cormacarena tuvo que haber dado visto bueno si estamos hablando de expansión. Y unas pautas que en Granada se están haciendo después de y no antes de. Primero se construyó el asentamiento del Paraíso, por ejemplo, para tocar algo que es muy álgido, y después le hicieron la expansión urbana. Cormacarena no dijo nada cuando lo empezaron a hacer, la administración municipal de ese momento tampoco lo dijo, tampoco hizo nada. Se empezó a construir el Paraíso, la gente empezó a comprar los lotes de buena fe porque necesitaban vivienda, eso no se puede desconocer, pero después dijeron, hagamos expansión urbana, cuando ya se ha acabado la morichera que había ahí donde se construyó el puente, el colegio, el megacolegio, cuando ya se habían acabado todos esos humedales. Había como 7 humedales. Claro, y hay que entender algo, los humedales de nosotros, de las sabanas de nosotros, no son depósitos de agua lluvias. Los humedales de nosotros son el agua que sale de la que viene de la cordillera, de las aguas subterráneas que cuando encuentran una parte, un bajo, pues ahí mana el agua, brota. Esos son los humedales, esos son las moricheras. Y esas moricheras pues se destruyeron o se aniquilaron de una manera muy trágica, muy triste. Bueno, estamos hablando de una situación de Granada, pero es que resulta que no es Granada. El río empieza, me dice usted, que en el páramo de Sumapaz, arriba de la y cordillera. vendría a desembocar en el Guaviare. Sí, cuando se une con el Guayabero. Exacto, entonces ahí, ¿qué Claro. sucede? Mire que ahí entonces encontramos otra cosa cuando nos hablaron del PONCA que van a construir. Van a construir un PONCA con un pedacito del territorio de Cubarral que no es la cordillera, sino lo que es. Cubarral tiene unas veredas que no son de cordillera, como la vereda Marayal y Viso Colorado, 30 Viso Colorado. Entre otras cosas, en 30 Viso Colorado nace el Caño Iracá, ¿sí? Que ya fue afectado está afectado por la explotación ganadera y ya fue afectado por una exploración sísmica que hizo Ecopetrol hace unos 4 años. Pero bueno, cogieron una esquinita de eso y de ahí para abajo, esa esquinita de Cubarral, y dijeron, y de aquí de Granada para abajo. Y entonces la pregunta es, ¿y Cubarral y El Dorado y el Castillo? Porque aquí tenemos que hablar de algo que es de una manera muy juiciosa, y es, el río Ariari no es la cabecera, no es la desembocadura, es un conjunto, es un cuerpo completo. Es un cuerpo completo. Si al río Ariari le falta el Güejar, el Ariari no está completo. Si al río Ariari le falta la cal, o le falta el Guape, o le faltan los Urulmes, o le falta cualquiera de los caños o ríos que vienen en esa dirección a caer al río Ariari, no es un cuerpo completo. El cuerpo completo es desde cuando nace hasta cuando termina. Y hay algo que es más grave todavía. El río Ariari al llegar a La Vega, aquí a las Vegas de nosotros, encuentra un terreno supremamente plano, como una mesa de billar. Y viene con mucha carga de material de arrastre, de la deforestación tradicional y de mucho tiempo que se ha hecho en las cordilleras. Yo pienso que es supremamente importante que se analice qué es lo que pasa con La Vega, pero también qué es lo que pasa arriba con la cordillera, porque ese material de arrastre que baja por el cauce del río y lo llena, convierte al río en un río, primero, que cambia de cauce muy fácil, porque cuando lo llena, entonces él busca por otro lado, porque llega un momento en que de pronto, donde está el cauce del río, por donde está bajando el agua, se sube más que los lados, entonces empieza a desfilar, y entonces se vuelve zigzagueante y de una manera que no tiene ninguna dirección. Y entonces llega el Ministerio de Minas, le entrega a unos concesionados los territorios, les dice, usted va a manejar esto desde aquí hasta aquí, le entrega unos polígonos para que extraigan. Cormacarena, que debe vigilar eso, no lo hace,
como debe ser, no le pone condiciones a los concesionados. Entonces el día que está lloviendo mucho y el río está muy grande, porque lo que dice la norma es que ellos deben sacar el material de arrastre, el que el río deja ahí, no el de allá donde está la gente cultivando. Entonces cuando el río está grande, entonces sacan de otro lado y Cormacarena no vigila eso, y ahí entonces tenemos que decir que si vamos a hablar de Ponca, tenemos que incluir la cabecera. Porque si la cabecera no se incluye, y entonces, porque el arreglo tiene que empezar desde allá, tenemos que, en ese Ponca debe aparecer cuáles son las zonas de Cubarral que hay que reforestar. De la quebrada tal, de la quebrada Agua Azul, de la quebrada otra, que el Agua Azul es, entre otras cosas, donde se saca el agua de lo que nos han dicho y nos han vendido siempre como una gran promesa, que es el acueducto regional de la Ariari, en el que yo no creo, pero esa es una de las quebradas. Y entonces ese Ponca tendrá que decir que allá hay que reforestar. Pero si nos hacen un Ponca para los municipios del plan y no nos salen de la cordillera, pues estamos incompletos. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y continuamos hablando con los que saben. Hoy nuestro invitado Alfonso Castaño Arcila. Ya se dieron cuenta que el tema ambiental es el tema de esta noche. Estamos hablando con los que saben, hoy tratando un tema especial del medio ambiente, y lo estamos tratando hoy porque en París se reunieron 151 mandatarios del mundo para tomar decisiones fuertes, pero resulta que las decisiones de allá no sirven para nada si las decisiones aquí no se vuelven una realidad. Nuestro invitado hoy es Alfonso Castaño Arcila. Es una persona que está trabajando en el tema ambiental desde hace muchísimo rato y que se ha comprometido también con una organización que se conoce como la Mesa Hídrica del Sumapaz Ariari. Entonces por eso estamos hoy aquí conversando para quienes acaban de llegar a la audiencia y continuaremos hablando sobre este asunto. Entonces me dice usted que el Ponca lo dividieron, dejaron una parte allá que es donde nace el agua y el resto de ahí para abajo que suceda. O sea, no se tuvo en cuenta el origen del problema o el origen de la situación, sino simplemente se tuvo en cuenta la consecuencia. Claro, eso es lo que nos preocupa. Si se va a construir un Ponca, que es el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río, pues tiene que hablarse de la cabecera, porque es que el mayor problema del río Ariari, uno de los grandes problemas del río Ariari, es el material de arrastre. Y el material de arrastre viene de la cabecera. Es más, a medida que va bajando por el río, se va quedando, y ya de Puerto Limón para abajo, ya uno no encuentra piedra, encuentra solo arena, bancos de arena y de plástico de los que los agricultores botan en las fincas. La contaminación complicada que estamos manejando, y por eso le decía, aquí el río, tenemos que hablar de defender el río, y por supuesto que nos tenemos que unir para proteger el río y de defendernos de todos los factores, y uno de los principales factores somos nosotros mismos. Eso le quería preguntar. Los mismos habitantes de la región del Ariari. Ustedes como Mesa Hídrica están discutiendo mucho, peleando para que no ingresen las petroleras a la región. Pero en el caso de Granada, por ejemplo, no hay petróleo todavía, no hay exploración todavía, pero se están muriendo los caños y los ríos. ¿Cuáles serían esos generadores de daño ambiental que tendríamos que atender para realmente evitar ese daño y ese cambio climático que se está dando en el mundo entero? A ver, aquí hay que entender dos cosas. Los daños que generamos los pobladores son daños reversibles, de alguna manera se pueden reversar, se pueden corregir. Los daños que crea la industria petrolera, como la perforación indiscriminada en sectores muy delicados, muy frágiles, donde el agua se profundiza, esos daños ya no tienen reversa. Entonces hay que trabajar en los dos campos. Hay que defender el territorio del ingreso y la intervención de la industria petrolera, por supuesto, porque nosotros somos un territorio muy frágil, una vega supremamente frágil. Después de que usted en la vega del Ariari hace un hueco, un hoyo, una excavación de más de 1,5 metros, empieza a desvolcanarse, empieza a irse, porque es supremamente suelta la tierra, es muy frágil. Pero también hay que protegerlo de eso, pero de nosotros. Mire, la deforestación. Los agricultores, con todo el cariño que les tengo, pero hay que decirles, cultivan hasta el borde del caño. Y si por ellos fueran, le ponían un poquitico de tierra allá contra el caño y lo reducían un poquitico para meter otras maticas ahí, y así no es.
porque hay que cuidar ese caño, porque ese caño, esa agua que está ahí en esa correntía, es la que hace que el agua donde siembra permanezca húmeda. Si se seca allá, se seca aquí. Se seca en donde está el cultivo y se muere el cultivo. Porque la única vida, la propia, la que le genera la vida a la planta, es el agua. Y si el caño se seca, aquí, el río merma allá. Y ese río merma y merma el otro y a lo último quedamos en un desierto, porque no lo hacemos bien hecho. Entonces, primero la deforestación. Los ganaderos tienen una parte de responsabilidad porque muchas veces los potreros los fumigan, los organizan de una manera, los trabajan de otra y no le ponen cuidado a todo eso que colocan en el potrero, y eso va a dar a las aguas del caño. Los agricultores lo mismo. Miren los plataneros. Le colocan unas bolsitas para que el plátano quede más conservado, que el insecto no lo pique, pero cuando arrancan el racimo, tiran la bolsa. Y esa bolsa la recoge el agua cuando llueve y se va, y va al caño, y el caño va al otro caño y va a dar al río. Ya encontramos bancos de plástico llegando a Puerto Lleras, partes donde el río va arrumando el plástico, y eso pues genera problemas no solamente en el terreno del campesino en sí, porque hay arados que se llenan tanto de plástico que cuando el agricultor siembra, pues la semilla queda sobre el plástico y no produce. Pero también estamos dañando la fauna acuática. Y esa es otra de los renglones de la economía del Ariari, la pesca. Hay familias completas que viven de la pesca, y el plástico en el río pues genera problemas, y lo mismo con el ganado. Vaca, búfalo, caballo, que se coma un plástico de esos, está condenado a morirse. ¿Por qué? Porque el plástico no es capaz de digerirlo el estómago, tampoco lo elimina y le queda adentro, y ha habido casos que lo pueden sostener los veterinarios, porque han sido casos reales de búfalos que se enferman, se mueren, algunos se han salvado porque les descubren a tiempo y los abren y están llenos de plástico. Nosotros mismos nos hacemos daño, pero ese plástico que llega al río hace demasiado daño. Y hay algo que los ganaderos y los agricultores, de pronto por falta de orientación, por falta de conciencia, no sé, fumigan, cogen la fumigadora y dicen, no, eso la vemos aquí en este cañito, que este cañito es un cañito que no tiene importancia, un cañito pequeñito. La cuenca hídrica es una sola. El cañito pequeñito, ese que pasa ahí por debajo del aguacate, que prácticamente le echan el agua del lavadero ahí, que porque remoja eso, ese cañito va a otro, y todos llegan al río. Y entonces ese químico, ese veneno, ese fungicida que utilizan mal, que muchas veces lavan ahí en ese cañito la máquina que utilizan para fumigar, se la descargan al río. Y esos químicos pueden producir dos cosas. Una es la muerte de la fauna y otra la mutación. La mutación, la contaminación de ese pez que después yo o usted o cualquier ciudadano lo va a consumir y lo compra en la plaza limpiamente, sagradamente, pero ya viene intoxicado, ya viene envenenado. Y entonces ese químico que ese pez trae en su cuerpo, lo consumo yo, y entonces vienen las mutaciones también en la raza humana. Y uno cree que no, eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a otros que son más de malas, yo no, eso los puede pasar a todos. Entonces en eso tenemos que dar conciencia. Ese poquito de veneno que quedó ahí en la máquina fumigadora está dañando la biodiversidad. Y hay otra cosa que es importante, el río está compuesto por cantidad de microorganismos, la tierra está compuesta por cantidad de microorganismos y todos tienen una función. Mire lo que está pasando ya, por ejemplo, en el Ariari. Hay sectores donde la polinización del maracuyá lo están haciendo de manera manual. ¿Por qué? Porque fumigando matamos los cucarroncitos, las abejitas y esos animalitos que hacían la polinización de flor en flor, los matamos fumigando indiscriminadamente o quemando. Lo que hace el agricultor cuando coge la soca del maíz y la pica con la máquina, la deja que seque y después le mete candela, pues bueno, está de pronto ahorrando, pero está matando los microorganismos que le van a mejorar la próxima cosecha. Bueno, ahí andamos mal. Estamos hablando del sector rural y el sector urbano. Peor, en el sector urbano ha habido demasiado abandono por parte de las administraciones y ahí ha habido demasiado falta de conciencia de parte de los ciudadanos. Esa bolsita del refresco que yo consumo y lo tiro a la calle, cuando llueve y la calle se inunda, va a dar a los caños del sector urbano, y ahí tenemos el Ibiqué. El caño piedras ya no es un caño piedras, ese caño que yo conocí hace muchos años y donde nos bañamos los de mi edad, y hace hartos años.
y hartos son hartos. Ese caño ya no existe. Allá en arriba todavía lo ve uno bonito, de allá donde los clubes de para arriba, de pronto hay unas partes bonitas en el Edén, ¿cierto? Es el mismo caño. Pero allí, aquí al frente de nosotros, eso ya es una, pues, no me gusta el término, pero es una cloaca. Sí, señor, es una alcantarilla. Es una alcantarilla que al final tendremos que cogerla, revestirla de cemento para que por ahí siga circulando, o si no somos capaces de recuperarla. De pronto fuéramos capaces de recuperarla y nos propusiéramos, porque lo que hay que hacer es de pronto construir unos paseos ecológicos y empezar a descontaminarla. Pero miren lo que pasa. La institución educativa Valentín García, que tiene hay unos profesores y unos estudiantes y ellos han hecho un trabajo exactamente en el caño Piedras. Se iban los mismos estudiantes y sacaban toda la basura, colchones de cualquier estujas, sofás, cosas de madera de toda clase del caño, y a los 8 días igual estaba otra vez lo mismo. No hay conciencia. ¿Quiénes votaban la urna? Los mismos papás de los estudiantes que limpian, me imagino. Yo me atrevería a ser de pronto atrevido y diría, pero y los vecinos del caño, porque nadie se va a dar ese recorrido para ir a votar ahí. Claro, y la verdad es que el caño Piedra y ya tenemos el Iriqué, en gran parte lo mismo. De la carretera que va para el relleno sanitario, la que va para la vereda Alto Iriqué, hacia arriba todavía hay unas moricheras bonitas, que todavía no, pero ya ahorita que lo declararon como zona de expansión urbana, pues ya están en riesgo. Está pasando lo mismo, y así nos va a pasar con el Gualas. Así nos va a pasar con el Gualas, que entre otras cosas está recibiendo la contaminación de los lixiviados del relleno sanitario de la Guaratara, que hace falta aquí también aplicar el decreto que ordena que el municipio tiene que empezar a hacer reciclaje en la fuente. O sea, hay cantidad de cosas que tenemos que hacer. Miren otra cosa que es grave. ¿Cuánto hace que estamos contaminando el caño o las aguas servidas del municipio? Aguas servidas, para que la gente entienda, es las aguas, lo que llaman aguas negras. Cuando usted baja la cisterna, esas son aguas servidas, ya sabe lo que va ahí. Cuando usted lava la ropa, bien sea de la lavadora o con el lavadero, todas esas es lo que se conoce como las aguas servidas. Aguas utilizadas. Sí, o sea, las aguas de desecho. Y mire que lo estamos haciendo en todos los municipios. ¿Qué pasa ahí con eso? Pues que los municipios, nosotros tenemos aquí en Granada, por ejemplo, Dos Quebradas, centro poblado muy bonito, pero las aguas servidas de Dos Quebradas se las echan al caño Múcuya. Y el caño Múcuya sigue su recorrido, pasa por algunas fincas, le da de beber al ganado con aguas contaminadas y le cae al río. Lo mismo pasa con Canaguaro. Y lo mismo pasa con todos los centros poblados, ¿cierto? Pero los municipios de aquí para arriba y de aquí para abajo están haciendo lo mismo con el río. Pero no ha habido como que a nadie le interesa hablar de una PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí en Granada, un gobierno compró un predio, aquí en la vereda Patio Bonito, hizo un estudio y el estudio se quedó ahí porque el próximo gobierno, ese es el otro inconveniente, un gobierno no quiere seguir el del otro, sino que cambia. Eso que estaba haciendo el otro, eso era de ese. Y entonces, como no hay una secuencia y las comunidades no nos hemos preocupado por exigirle a los mandatarios que sigan la secuencia para que no haya detrimento patrimonial y no se pierdan los recursos, ese estudio se quedó ahí. Y entonces la PETAR de Granada, pues que valía en una época de pronto, no sé, 12.000 millones o 15.000 millones, ahora puede valer un poco de plata más y hay que volver a rediseñar el estudio, porque ese estudio era para esa época. Ahora ya tenemos una gran cantidad de tuberías que descargan al caño, y de pronto ese terreno que está comprado de pronto ya no alcance, y de pronto hay que aplicar otro sistema. Ahora otros sistemas más modernos, porque este tenía un planteamiento para descontaminar las aguas de una manera, y es posible que ahora obtengamos otras formas, pero a eso con Macarena tampoco le pagan muchas bolas. Porque y todos los municipios están haciendo lo mismo. Todos los municipios le pagan a Cormacarena, por supuesto, un porcentaje. Esa construcción de la PETAR, le pagan un porcentaje para que exista y le pagan un porcentaje por derecho a hacer vertimientos. O sea, Cormacarena le cobra al municipio como una especie de multa, de sanción económica por hacer vertimientos en los caños. Y el agua y la plata para coge. Por eso, pide la plata. ¿Y para qué la pide? Entonces, planta de tratamiento de aguas residuales sería una de las soluciones reales para evitar la muerte de nuestros caños, nuestros ríos, nuestro Amazonas. Eso sí sería una cuestión real. Granada, entonces yo salgo a bañarme al río, pero me encuentro con que el río ya ha sido contaminado por un montón de pueblos de aquí para arriba. ¿Qué acciones podría tomar? Pues ahí tiene que entrar, por supuesto, la Corporación Ambiental.
Y ahí tiene que entrar, por supuesto, la gobernación del Meta, que maneja recursos, pero que tampoco le pone cuidado a eso. En la gobernación del Meta, estos 4 años de gobierno del gobernador Alan Jara, con todo el respeto que se merece, pues se dedicó como que a construir la refinería y a solucionar algunas cosas, pero estos problemas ambientales no los tocaron mucho, casi que se podría decir que no los tocaron para nada. Y entonces, Cubaral contamina, El Dorado contamina, El Castillo contamina, San Martín pues pertenece a otra cuenca, pero también contamina, no contamina el río Ariari porque está al lado ya del Camoa, pero también contamina. Pero si seguimos aquí bajando, contamina, Lejanías contamina, el río Guape pertenece a la cuenca del río Ariari, el San Juan de Arama contamina, por donde quiera que los descargue contamina, y todos sus centros poblados, Vista Hermosa lo mismo. Entonces todo llega al río Ariari contaminando. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en la construcción del Arpetar. En la campaña política del doctor Santos, actual presidente, el vicepresidente, vino y en un discurso que hizo en el barrio El Estero, en el polideportivo, se comprometió a que uno de las cosas que iban a construir en Granada y que nos iba a dar en Granada era el Arpetar. Con otras cosas que ninguna se ha hecho. Y ya vamos a más de un año de gobierno, pero ninguna se ha hecho. Bueno, todavía hay tiempo, pues me imagino que dejan todo para poder elegir el otro. Tiempo y plata. Claro, 320 millones claro. de dólares. Ofrecieron solo 2 de los países, sin contar con lo que viene de Estados Unidos y demás, claro, para el tema medioambiental. O sea que sí tendríamos con qué. Pero entonces ahí empieza uno a pensar en algo. Primero, ¿cómo la van a manejar? Si hasta ahora están empezando a hablar de construir el Ponca del río Ariari, para hablar de nosotros, aquí del territorio de nosotros, y ese Ponca del río Ariari va a estar atravesado con los planes básicos de ordenamiento territorial, pero también va a estar atravesado con las licencias que ya le dieron a Ecopetrol y a Ocol para hacer perforación y explotación de hidrocarburos en el territorio. Entonces, ¿cómo vamos a defender el río? La pregunta que nosotros, los ciudadanos de a pie, y yo me incluyo entre esos, aunque mantenga en todos estos cuentos, pero yo me incluyo entre los ciudadanos de a pie, porque además soy de los ciudadanos de a pie con mucho orgullo. Uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno? Por un lado está pidiendo licencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, licencias para perforar el territorio con la industria de los hidrocarburos, y ya está incluida las veredas de la margen izquierda del río Ariari, de San Martín, La Camachera y La Reforma, y de Granada, Guayaquil, Puerto Suárez, Los Andes y Caño Rojo. Entonces hagamos una cosa, señor Castaño. Les preguntamos a ustedes para que vayamos generando también un poco de participación a través de nuestras redes sociales. ¿Qué va a hacer usted para salvar el río Ariari? Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos conversando con el señor Alfonso Castaño Arcila sobre el cambio climático y nuestro problema ambiental. Por eso quisimos invitar al señor Alfonso Castaño Arcila, porque es una de las personas que se ha comprometido con un tema al que decidieron llamar Mesa Hídrica Sumapaz Río Ariari. Y desde esta mesa están tratando de participar en esa construcción de un mundo más justo con la naturaleza. Finalmente es nuestra madre, pero no la estamos respetando para nada. Don Alfonso, quedamos antes del corte preguntándole a nuestra teleaudiencia qué va a hacer usted por cambiar. Pero dentro de lo que ustedes ya tienen experiencia, ¿en dónde tendríamos que iniciar los cambios? Yo pienso que hay que trabajar mucho con las instituciones educativas. Aquí en Granada tenemos una experiencia bonita y es el colegio, la institución educativa Brisas de Iriqué. Ellos tienen un proyecto que se llama Conociendo el Iriqué. Y es que ya hicieron un diagnóstico del caño Iriqué y encontraron qué es lo que lo viene dañando, porque además tenemos un convencimiento que no está científicamente probado, pero que creemos que los aljibes de Granada, de la cual consumimos el agua, el 80%, por no decir que el 100% de los granadinos, están recargados por el Iriqué. El Iriqué es el caño que permanece y es el que recarga los aljibes. En la medida en que el caño Iriqué se pierde o se contamina o se acaba o se seca, nosotros vamos a perder esa capacidad del agua, del manto de agua
que utilizamos. Es algo que ellos, los estudiantes de la institución educativa, lo consideran así, han hecho el recorrido permanente y vienen trabajando en eso y han hecho unas propuestas. Entre otras cosas, tuvieron una desilusión muy grande cuando fueron a llevarle la propuesta a Cormacarena, porque a Cormacarena parece que no le interesó mucho. Pero bueno, nosotros las comunidades sabemos que cuando no encontramos eco, tenemos que seguir. Y entonces, en la medida en que los colegios se tomen a pecho esto del calentamiento global y el medio ambiente y el cuidado de los recursos hídricos, sobre todo los recursos hídricos que son los que se están deteriorando con el calentamiento, pues podemos avanzar mucho. Pero esto no solamente en función de los estudiantes, ni de los docentes, también de la ciudadanía, de todos. Yo soy el presidente de Asojuntas, 80 juntas de Granada. Cada municipio tiene entre 35, 45, 50 juntas. Cada junta tiene en su organización un comité, un coordinador de un comité de medio ambiente, que entre otras cosas funciona muy poquito. Y las asojuntas tienen un secretario ejecutivo de medio ambiente. Ese trabajo hay que empezar a diseñarlo y hay que empezar a organizarlo, y yo tengo el propósito, si Dios me permite, porque hay que contar primero con la voluntad de Dios, es que a partir de enero empezar a hablar con las comunidades, porque el tema más importante en la organización comunal para nosotros tiene que ser ese, el medio ambiente. El coordinador de medio ambiente tiene que ser más importante que el de deportes, por supuesto, tiene que ser más importante que el de educación, que el de salud, porque el medio ambiente es transversal al deporte, es transversal a la educación, es transversal a la salud, es transversal a las obras. El medio ambiente tiene que ser muy cuidadoso, y en eso voy a dedicarle mucho tiempo, a buscar que en las veredas y en los barrios hayan comunales comprometidos con el medio ambiente para que nos ayuden a hacer el trabajo de medio ambiente, y desde ahí empezar a generar posiciones de conciencia, porque aquí es de conciencia, sobre todo es de conciencia. Y no nos podemos empezar a decir, es que el problema es mundial y al fin y al cabo nosotros aquí somos un pedacito. Yo voy a la anécdota o al cuento, a la historia del pajarito, que cuando estaba incendiada la sabana, todos los animales corrían y en cambio el pajarito iba al caño, recogía una gotica de agua en el pico y venía y se la echaba a las llamaradas tan grandes. Y alguien le dijo, usted sí es como tonto, mire, echándole una gotica de agua, ¿usted qué hace con eso? Digo, yo no sé si con eso apagaré el agua, pero yo estoy haciendo lo que me toca a mí. Los demás, si todos hicieran lo mismo, si los millones de pajaritos hubieran cogido todos la misma gotica de agua, lo hubieran descargado, de pronto habían logrado apagar gran parte, si todos hubiéramos hecho lo mismo. Eso es lo que hay que hacer aquí. Nosotros tenemos un compromiso con una región y estamos hablando de defender el territorio de la intervención petrolera, y hay que seguir en esa lucha, y en esa lucha no vamos a desmayar, y vamos a buscar todos los aliados que sean posibles, y yo lo decía en otro espacio, en otra parte decía, llegamos a un punto de quiebre. Y este punto de quiebre nos dice, o somos petroleros o somos ambientalistas y somos amigables con el territorio. Y eso lo dije el domingo en un cabildo abierto que se realizó para hablar de la industria petrolera en la biblioteca pública, convocado por el Consejo de Granada, al que no asistió Cormacarena, entre otras cosas. Valga decir eso. Ese punto y entonces, eso no nos gustó y nos molestó. No hay compromiso de la corporación, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Y entonces seguiremos en la lucha en la mesa hídrica defendiendo el territorio, pero empezaremos a hablar también de conciencia ciudadana, y estaremos en el próximo año ya buscando que los colegios en su plan de educación, el PEI que llaman, incluyan el trabajo ambiental, buscando todo lo que sea necesario y haciendo todo lo que sea posible para que los estudiantes se genere esa conciencia. Yo soy un convencido de que el que adquiere la conciencia ambientalista hoy y lo ponemos a cuidar el caño Iriqué, cuando ya sea profesional y donde quiera que esté, si lo llevan a Nariño, si lo llevan a Putumayo, allá cuídalos de allá, y si lo trasladan para la costa, allá cuídalos de allá, porque eso ya lo lleva en el alma, lo lleva en la mente, lo lleva en su formación. Yo le decía al profesor Gabriel Díaz del Brisas de Iriqué, un día me decía, ¿será que estamos perdiendo el tiempo con los estudiantes? Y le dije, no, porque esa conciencia que ellos adquieren cuando sean profesionales en cualquier carrera, si llegan a ser médicos, si Dios les permite, allá van a ser médicos ecologistas, y si van a ser ingenieros forestales, con mayor razón, o ingenieros agrónomos, o ingenieros ambientalistas, o donde sea que vayan, o si van a trabajar en la rutina diaria de muchos, como que no llegamos a ser profesionales, pues también van a defender el territorio. Eso es lo que hay que hacer, crear conciencia en los colegios, en las juntas de acción comunal, en las organizaciones de base de cualquier clase, las asociaciones, las organizaciones ambientalistas. Hay que vincular a todo el mundo en eso.
Y sobre todo hay que dar ejemplo. Dar ejemplo. Los muchachos, los niños son como una esponja, todo lo captan. Si nosotros le damos ejemplo al niño, el niño va a ser un ambientalista. Si nosotros le damos ejemplo de botar la basura, de tirarla a la calle, el niño la tira a la calle. Pero si nosotros le decimos que hay que recogerla, echarla al bolsillito y llevarla hasta la casa para depositarla en el cesto, el niño aprende. Y después, cuando el mayor hace lo contrario, el niño lo reprende. Porque los niños tienen, como decimos los abuelos, tienen el alma limpia. ¿Sí? O sea, no están contaminados. Eso es lo que hay que hacer, hay que trabajar mucho en eso. Y la mesa hídrica, a partir del año que entra, vamos a buscar tener un programa radial, no es fácil, vamos a buscar apoyo económico con las comunidades, vendiendo camisetas, vendiendo calcomanías, haciendo lo que sea posible para tener unos recursos, porque esto también se hace con recursos, pero sobre todo con la buena voluntad de la gente. Los dueños de los agrocomercios que venden insumos, que venden fungicidas, también tienen que entrar en el cuento, porque si no, al final, para los hijos de ellos y para los nietos de ellos tampoco va a haber mundo, tampoco va a haber planeta. Es que no tenemos dónde irnos, el planeta es este, y aquí nos tenemos que quedar. Si no cuidamos este planeta, no tenemos otro planeta para trastearnos. Cuando uno tiene para dónde irse, si yo digo que en Granada estoy aburrido y me quiero ir para Villao, y me puedo ir para Villavicencio, o me puedo ir para Zipaquirá, o me puedo ir para Tierra Fría, para Tunja, pues bien, pero es que este planeta sí no nos podemos trastear. Aquí nos toca quedar, entonces lo tenemos que empezar a cuidar. Y los dueños de los agrocomercios los vamos a visitar y les vamos a pedir que nos colaboren, que nos ayuden, también ayudando a que los campesinos se concienticen, que le vendan el fungicida y le digan, pero ojo, no lave la caneca ya, esos residuos, esos desechos, esos empaques que hay una obligación de las empresas como Bayer y todas esas empresas que venden de recogerlos, que lo hacen de una manera muy desordenada y muy mal hecha. Los dueños de los agrocomercios también hay que, pero eso no es, eso es con conciencia, eso es con conciencia. Yo sé que los dueños de los agrocomercios, y ojalá algunos me estén escuchando, tienen conciencia. De pronto hace falta es como coordinar y articular ese trabajo. Y no es fácil, pero alguien lo tiene que hacer, y lo estamos haciendo los de la mesa hídrica. Pero en la medida en que la mesa hídrica crezca y todos se vinculen, esto va a ser un poquito más llevadero. Y el cambio climático que nosotros necesitamos en el planeta lo tenemos que generar. Y lo que hace el Ariari lo tiene que hacer todas las otras regiones. El Piedemonte Llanero lo tendrá que hacer el Putumayo, Nariño lo tendrá que hacer cada una de las regiones. Porque al final el mundo es uno solo. Y el aire que nosotros respiramos no es de Granada, no es del Ariari, no es de la Orinoquia, es del mundo. El aire que nosotros contaminamos es el aire de todos. Y el aire que nosotros producimos o ayudamos a producir cuando sembramos árboles que ayuden a purificar el oxígeno, ese es para todos. O sea, esto es entre todos. Por eso la reunión de los presidentes. A nivel de gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a demandar, van a exigirle a Cormacarena cumplir con sus funciones, el Ministerio de Medio Ambiente, todo ese aparato burocrático? ¿Tienen alguna herramienta ustedes como mesa hídrica para nosotros los espacios que tienen las comunidades son los mismos de participación ciudadana que nos da la Constitución y la ley. Nosotros podemos participar. Yo personalmente soy miembro del Comité Ambiental Municipal que muy poquitas veces se reunió. Hay que pedirle al alcalde, y yo creo que Granada de pronto puede estar bendecida con un alcalde que ha dicho que quiere mucho al sector agropecuario, y yo pienso que los que queremos al sector agropecuario pensamos en el territorio, pensamos en los recursos hídricos. Si eso es cierto, vamos a estar bendecidos con un alcalde que va a trabajar por el medio ambiente. Pero nosotros tenemos herramientas para hacer que el alcalde, con todo respeto por supuesto, se entre en eso, y es participando. Y aquí lo que tenemos que hacer las comunidades es, vamos a construir el plan básico de ordenamiento territorial, tenemos que participar. Vamos a construir el plan de desarrollo, hay que participar. Si se nombra a un ciudadano para que haga parte del consejo tal o el comité tal, pues hay que participar. Nosotros, las organizaciones comunales, tenemos un poco de espacios. En el municipio tenemos más de 40 espacios donde podemos participar. Muchos de esos son ambientalistas, otros son de trabajo social, pero en todos los espacios hay que hablar de medio ambiente, porque, como le decía en un momento, el medio ambiente es transversal. Todo tiene que ver con el medio ambiente, y hay que exigirle a todas las entidades del gobierno y no gubernamentales que tengan el medio ambiente como prioridad. Los bancos, el comercio, el ejército, la policía, todos deben de tener su sección de medio ambiente para que entre todos articulados en esos comités ambientales municipales logremos hacer muchas cosas, hacer mucha, sobre todo lo que decía, mucha concientización y mucha capacidad de pensar y de entender
que este mundo es nuestro y que somos nosotros los que estamos llamados a protegerlo y a cuidarlo. ¿De quién? De los factores externos y de nosotros mismos, que somos tan dañinos con el mundo, con el medio ambiente y con el mundo, con la naturaleza. Tratamos de forma muy general el asunto del petróleo. La idea es que lo podamos tratar después con calma. Pero queremos hacerles una invitación a ustedes. Cuando vayan y compren la libra de arroz, no pidan una bolsa para guardar la bolsa de arroz, porque esa bolsa de plástico se hace con petróleo. Me llama la atención cuando hay estas reuniones ambientalistas que a todo el mundo le dan el tinto en vasito de icopor. Eso se hace con petróleo. Tenemos que también generar una conciencia diferente y empezar a entender que esos elementos van en contravía con lo que estamos proponiendo acá. No queremos petróleo, pero todos los días lo estamos utilizando. Eso es cierto. Don Alfonso, muchísimas gracias por su compañía en Hablando con los que saben. Hoy nos ha enseñado muchísimo, nos ha ilustrado muchísimo. ¿Cuántos años lleva don Alfonso viviendo en Granada? A mí no me gusta hablar de eso porque creerán que es que uno es viejo. Pero la verdad es que yo llegué de 5 años en el año 1955 a Fuente de Oro. Ese fue mi primer pueblo porque yo soy nacido en el Quindío. Y nos trasladamos con mi madre, que era maestra y que vino a trabajar a la que ahora es la Valentín García, cuando se llamaba la Escuela Santa Cecilia, en el año 1963. Entonces, usted fue de los que aprendió a bañar, a nadar en estos caños que ahora son... No aprendí a nadar mucho, pero sí me aprendí a bañar y a caminar. Allá en el Caño Piedras, aquí en el Moyas, que ahorita lo tienen, prácticamente lo acabaron, que es otro tema que también hay que hablar, donde también ha hecho falta la presencia de Cormacarena. Aprendimos, como mis abuelos tenían una finca en la sabana de Fuente de Oro, pero la salida era por aquí, por donde va uno hacia el relleno sanitario, por esa vía. Entonces nos tocaba con el Caño Piedras, con el Caño Iriqué, con el Caño Gualas, con el Caño Milagros, con todos los caños que hay para allá, cruzarlos hasta llegar a la carretera vieja, la recta de Granada, de San Martín a Fuente de Oro, para llegar a la finca que era allá, aguantando 5 kilómetros para llegar a Fuente de Oro. Nosotros recorrimos esa sabana con mis hermanos, somos 3 hermanos más o menos como de la misma edad, yo soy el menor de los 3, y con mis tíos, con mi familia, con todos, y nos criamos en las sabanas de Fuente de Oro y de Granada. Después de los 13 años, ya llegando a los 14, sí ya me vine a vivir de tiempo a Granada, nos retiramos un tiempo mientras estudiamos. Después, cuando fui trabajador de la Secretaría de Obras Públicas y de Caminos Vecinales, pues por supuesto viví en Villavicencio por el trabajo, pero nunca abandonando la región. Entonces, pero sí hemos estado vinculados siempre a la región. Le preguntaba eso porque para quienes hemos vivido en Cundinamarca, la Corporación Ambiental tiene viveros, tiene para repoblamiento de especies nativas, tiene alevinos, tiene una serie de cosas. Aquí no lo hemos visto. En algún momento de esos años que lleva viviendo acá, ¿ha visto ese tipo de aportes por parte de las corporaciones regionales? Yo he visto esos aportes, yo he visto esos viveros de parte de los municipios. En Fuente de Oro había un vivero, no sé si todavía está, hace días que no me, entre otras cosas tenía un viverista que era Minuto, un amigazo que ya falleció, de apellido Chacón, Horacio Chacón. Aquí había un vivero, ahí lo están repartiendo por pedacitos, que un pedacito para uno, que un pedacito para el otro, y era un terreno de más de 4 hectáreas que ya la tienen prácticamente loteada. Pero pues la corporación no. Yo creo, voy a ser un poquito atrevido, yo creo que es como más rentable negociar con una particular y decirle a cómo me los vende, si son a 7.000 pesos, véndamelos a 30 y que mantener unos funcionarios produciendo. Porque además en la región del Ariari lo que se debe arborizar es con especies nativas o sobre todo que planten bien en la región, que peguen bien y que produzcan lo que necesitamos. Y es que no sequen la tierra, que no la desertifiquen, que no la conviertan en un desierto y que produzcan mucho oxígeno, que tengan mucha hoja, que sean árboles de mucho folio, muy foliares. Valdría la pena de pronto empezar a hacer una propuesta muy juiciosa y mire que es que en esto de Cormacarena tienen gran responsabilidad los alcaldes. Los alcaldes son los que nombran al director de Cormacarena. Los alcaldes son los que giran los recursos para Cormacarena y tienen un control sobre Cormacarena, pero cuando llegan muchos, de pronto unos quieren llegar con muy buena voluntad, pero allá mandan las mayorías, entonces al final terminan haciendo lo mismo que han venido haciendo, dejando que todo pase, dejando que todo suceda, dejando que todo... Y cuando se hacen las reuniones grandes se habla de cambio climático, pero cuando va uno a los territorios, la realidad es otra. Aquí, como el
cambio climático nos perjudica a todos, las comunidades tenemos que empezar a tomar conciencia y a tomar el camino, y a pedirle, y a exigir, y a participar. Por eso yo hablo tanto de participación ciudadana. Hacen unos eventos que se llaman disque rendición de cuentas de la corporación. ¿A qué va uno a eso? Eso es acartonado, eso es una cosa que ya no le dan la oportunidad a las comunidades de decir qué pasó con esto, qué pasó con aquello. Yo pienso que los alcaldes tienen harta responsabilidad en eso. Aspiramos a que el próximo gobierno, los gobiernos que empiezan a partir del 1 de enero del 2016, esos alcaldes que se eligieron, que ya sí son conscientes de lo que es el cambio climático, le pidan a Cormacalera y le exijan que haya una mejor vigilancia, que se dediquen a trabajar un poquito en ese sentido y que al final desde la gobernación también se diseñen unos planes muy buenos. Yo aspiro a que la gobernadora que nombró el departamento, que es la gobernadora, porque yo soy un demócrata y acepto las decisiones de las mayorías, pues haga mucho por el departamento. Dios quiera que una de esas sea precisamente ayudar a que se desarrollen todas estas cosas, porque todo necesita recursos. Y esos recursos los puede tener la gobernación. El lema de agua sí, pero no, petróleo sí, pero no aquí, lo estuvo utilizando la gobernadora electa. Claro, pero es de suponer. Pero mire, que Miguel lo aplique, Ángel, ¿no? que hay una cosa que es fundamental, y es que en el mes de septiembre hubo una marcha, es que la 9ª marcha por el agua, en la cual la mesa hídrica no participó por una decisión autónoma, porque dijimos esto es política. El domingo tuvimos un cabildo abierto en la biblioteca pública, y todos esos que desfilaron con camisetas, yo no los vi en el cabildo. Y yo decía, el día de la marcha, sentado en la cafetería donde permanezco muchos ratos, decía, vamos a ver si todos estos, y además tomé unos videos y unas fotos, vamos a ver si los volvemos a ver, y no los volvimos a ver. Entonces esos son coyunturas, pero los que queremos el territorio, no podemos pararle bolas a eso. Tenemos que seguir insistiendo. Y la gobernadora que nombraron, la doctora Marcela, decía eso. Esperamos y confiamos, primero que todo en Dios, que la guíe, que la ilumine, y que ella también cumpla con ese compromiso, aunque a uno le entran algunas dudas, porque yo no sé qué compromiso hará con la refinería, que fue la bandera, el embeleco de la refinería fue una bandera del gobernador, que gracias a Dios ya está por salir, y yo no sé si ella tenga mucho compromiso con eso, porque mientras no se constituya la región del Ariari, de una zona de reserva agrícola y pecuaria, y se invierta en capacitación y en concientización, nosotros en el Ariari vamos a tener muy pronto un desierto. Claro. Esa es la verdad. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estábamos hablando con los que saben, con el señor Alfonso Castaño Arcila. Esperamos que se haya despertado en todos una conciencia mucho más ambientalista, entender que el problema no es de allá, de la reunión en París, que el problema es en cada una de nuestras casas. Si lo entendemos, vamos a tener un mundo para heredarle a nuestros hijos y nuestros nietos. Si no lo entendemos, pues tendremos simplemente que recoger e irnos, no sabemos para dónde, porque pues cada vez se pone más complicado. Muchas gracias por su paciencia y por su compañía. Y don Alfonso. No, gracias a usted, Miguel Ángel. Gracias a Dios, primero que todo, que nos ha permitido estar aquí esta tarde y hablando de un tema que nos apasiona, un tema que nos gusta mucho y del que hay mucho que decir. Mucho que decir, y decirle a los oyentes, a los televidentes que disculpen si de pronto en algún momento en la charla hemos sido muy agresivos o de alguna manera, pero toda la comunidad de la región del Ariari sabe que uno de los principios fundamentales que nos ha movido siempre es el respeto. El respeto con todo el mundo, que hay que decir las verdades, hay que decirlas, pero las decimos con respeto. Entonces por eso les presentamos disculpas y las seguiremos diciendo siempre, como siempre, con respeto. Dentro de 8 días los esperamos nuevamente hablando con los que saben. ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales. Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.